a vosotros, amables televidentes, que están pendientes del segmento jurídico que llega al público con la única finalidad de orientar todos los temas de carácter legal, en especial aquellos de carácter civil. Mi saludo para ustedes, que el día de hoy y domingo estoy en el aire a través de Telesucesos, Canal 29 UHF, y en las redes sociales, en la página web galiardoabogado.com, y en el YouTube como Dr. Dr. César Eduardo Galiardo. Están plasmados todos los programas de estos años, que ya vamos por el 458 en total, y aquí en Telesucesos el número 107. Llevamos una estadística fidedigna de todos los programas que efectuamos. Hemos preparado siempre algo para calentar el programa. Vamos a hablar de la revista Selecciones, que lo he traído y que ojalá en cámara se le pueda acercar, porque esta revista, que es de carácter universal, está por la edición número 1000 ediciones de la mejor revista que existe en la humanidad. Así es que vamos a comentar un poquito de ello. También, como no ha habido ninguna noticia escandalosa en estos 8 días, ya sabemos el caso Metástasis, el caso Purga, la corrupción de todos. Hoy nos vamos a salir de ese libreto para decir algo sobre un libro que estoy leyendo sobre la vida de Alberto Einstein, el genio de la física, quien creó la teoría de la relatividad, vamos a decir, no de este aspecto ni matemático ni físico, sino de su proceder, de su carácter, de su personalidad. Y cuando entremos al tema de derecho propiamente dicho, esas cápsulas procesales, nos corresponde los documentos públicos. La semana anterior habíamos hablado de los documentos públicos, ahora nos corresponde los documentos privados. Corrijo el error. En el tema central, el título 20 del libro cuarto de Contratos y Obligaciones del Código Civil, hoy con un tema crucial. Esta institución sí que es del diario convivir de los abogados. Las nulidades, el contrato nulo, de la nulidad absoluta y de la nulidad relativa y de las rescisiones de los contratos. Esta temática es bastante fuerte, que trataremos de hacerle conocer al público, no al abogado. El abogado sabe, tiene que sentarse, estudiar profundamente, pero en términos de comprensión ciudadana lo haremos conocer en qué consiste la nulidad. Cosas que hace la oficina como experiencias: una consulta esta mañana en materia de alimentos y de régimen de visitas, también una consulta sobre peculado, habeas data, daño moral, un montón de problemas de un ciudadano, un abogado que considera que una institución bancaria lo ha perjudicado tremendamente. Estaremos también haciendo conocer aquello. Y una consulta sobre divorcio, que no ha tomado todavía una decisión la persona, que vino convencida de que se puede evacuar directamente el divorcio, saltándose del tema de la fijación de alimentos, yendo directamente al patrimonio que ellos han hecho. Entonces se aclaró los pasos que se tienen que efectuar hasta llegar a la partición de los bienes sociales. Promocionaré cursos de oratoria. Estoy sin alumnos, ojalá se matriculen en estos días, y asimismo promocionaré todas las obras en el formato MP3 sobre música clásica comentada por quien les habla, la transcripción de todos los textos legales
y la obra de cultura, que ya vamos por el número 2000 artículos de cultura. Bienvenidos todos y vamos al desarrollo del programa. Desde 1940, esta revista, antes de que yo naciera, ya salió a la luz del mundo, revista Selecciones, la revista de Redix Dis. Vean ustedes, he comprado el día sábado la edición de marzo 2024. ¿Por qué comento de esta revista? Porque contiene artículos maravillosos sobre frases célebres, una prueba mensual sobre enriquezca su vocabulario, citas citables, gajes del oficio, así es la vida, y artículos de hondo contenido social y cultural. De allí que nunca deje de tener en su casa esta revista. Yo no recibo emolumento alguno simplemente por el gran contenido y cómo ha nutrido, cómo ha enriquecido el bagaje cultural de quien les habla, siendo un asiduo leyente de esta revista. Me he puesto a leer un libro que me ha llamado la atención por su contenido. Tenemos una llamada y el público tiene preferencia sobre ello. Muy buenas tardes, doctor Galiardo le saluda. Muy buenas tardes, doctor Galiardo le saluda. Buenas tardes, doctor. Tenga la bondad de una preguntita. A ver, hágalo. Usted está en el aire este momento en vivo, aquí lunes 18 de marzo. ¿Qué le parece? Muchas gracias, sí, en vivo. Estoy en planes de comprarme una casa. Entonces, esta casa están vendiendo unos corredores. Entonces, yo el dinero prácticamente tengo de contado un 40% y un 60% en una póliza que ya se vence en mayo. ¿Cuál es su pregunta? A ver, ¿cuál es su pregunta? ¿Cuál es su inquietud? La pregunta es que la corredora de los bienes raíces me pide que ya le demos un adelanto del valor, como una reserva, me dice que... Imposible, no vaya a cometer tremendo error. Hace 15 días tuve un caso similar al suyo y no me exhibieron la documentación. Usted lo tiene al doctor Galiardo para irnos, así sea, a las oficinas de corretaje y revisar la documentación. Cuidado, me vaya a entregar un dinero, porque primero tenemos que revisar ¿en qué condición está la casa que usted va a comprar? Tenga la bondad. Ya, gracias, doctor. Muy amable. Estoy a la orden, ¿no? Esta mañosería, porque esto es una mañosería, tiene que dejar una reserva, tiene que dejar un anticipo. ¿Por qué? Usted tiene que exhibirme toda la documentación del bien que está ofreciendo. Porque si yo entrego el anticipo, después surgen los problemas. Que si usted desiste, le vamos a descontar tanto, que no podemos entregar la documentación mientras usted no reserve. Eso es una falsedad. El hombre que es limpio, si yo estoy vendiendo mi oficina, venga señor, lleve una copia del certificado del señor registrador donde es su abogado. No les gusta dar la documentación a estas oficinas. Mi querido amigo, véngase, hágase presente y vamos a exigir la documentación antes de entregar $1. Y cualquier documento, cualquier dinero que entreguemos, tenemos que hacerlo delante del notario, firmando ya sea una promesa de compraventa o la escritura definitiva, pero nada de reservas. Con esta digresión volvemos a lo nuestro. Les decía que estaba leyendo un libro sobre el genio de la física, Alberto Einstein, no tanto por lo que él creó la teoría de la relatividad, sino que me ha sorprendido su personalidad humilde. Él sufrió mucho, no tuvo genio para captar todas las clases de diferentes otras asignaturas y fue objeto de maltratos físicos por parte de sus educadores.
Pero después fueron ellos mismos que le invitaron a dar conferencias cuando ya se descubrió todo su estudio sobre la naturaleza, sobre el universo, sobre la química. Él dijo, para ellos no guardo ningún tipo de rencor, toda mi bondad, toda mi humildad, bondad, franqueza y nobleza. Miren ustedes, un hombre que no tuvo ningún rencor, a sus propios hijos les dejó el siguiente mensaje: hijos míos, cuando tengáis que elegir entre el bien moral y el bien material, elegir siempre el bien moral, porque si así lo hacéis, eso les dará suficiente fuerza para vencer todos los obstáculos de la vida. Mire, este mensaje me ha conmovido y les hago conocer a todos vosotros. Ahora sí entremos en materia, que es para lo que hemos venido, pero nunca dejaré de contar anécdotas de diferente naturaleza, comentar cualquier noticia, ojalá siempre positiva. En el segmento pedagógico del COGEP, en las cápsulas procesales que seguimos avanzando, hoy nos corresponde hablar sobre los documentos privados, que también se utilizan en la rama jurídica. No siempre disponemos del documento público. A veces tenemos un recibo, tenemos una constancia sobre algún acto jurídico. Ese es el documento privado, es el que es realizado por personas particulares sin la intervención de funcionario público competente. A veces no crean que por intervenir el empleado público ya se llama documento público. No, a veces el empleado público también puede extender un recibo que nada tiene que ver con la función que desemplea. Entonces ese también se llama documento privado. Para que tenga validez, que es a lo que vamos, para que tenga asidero, para que constituya prueba dentro de un proceso, es necesario que la persona que firmó ese documento público reconociendo algún hecho, lo reconozca ante alguna autoridad competente, que generalmente es el juez. Ahí tiene validez ese documento. Se habla de la inmutabilidad de este instrumento público. ¿En qué consiste la inmutabilidad? Que no porque sea reconocido legalmente el instrumento privado pasa a denominarse documento público. Siempre tendrá la categoría, es inmutable, no cambiable, siempre se le llamará instrumento privado. Cuando están en poder de terceros, ¿qué hacemos? Hay documentos privados que a veces están en manos de un tercero y necesitamos para utilizar en un proceso. Pedimos que se notifique a aquella persona que tiene este documento y que en el día de la audiencia sea exhibido. Esto es lo que podemos decir del instrumento privado. Vamos a hacer el corte de rigor y volvemos para la segunda parte. Si ustedes gustan llamarme al 0995-662-534, estoy este momento 18 de marzo y el domingo 24 de marzo aquí en el set de Telesucesos Canal 29. Volvemos. Y siempre saludar al colega Fabián Cajas, que me permite cada semana disfrutar de su sabiduría en el tema del deporte de la natación. Con él siempre madrugamos para nadar y compartimos también la parte jurídica, él sus experiencias, yo las mías, y guardamos una amistad muy diáfana, muy transparente. Seguimos ahora sí al tema central, el tema central muy difícil para el abogado, con mayor razón para el público, el tema de las nulidades. ¿Qué es una nulidad? ¿Qué es nulitar un acto, un contrato? Es dejar sin efecto, es invalidar. Eso significa en términos sencillos
¿Y cuándo se produce? Cuando hay un documento falso, cuando no se ha cumplido ciertas formalidades en la ley. Resulta luego que esos documentos pueden ser alegados por motivos de nulidad y se va a un juicio que siempre es en procedimiento ordinario. Los juicios por nulidad no se pueden seguir como los temas de inquilinato, son más profundos, se tienen que demostrar. Y el Código Civil ha establecido todo un título para hablar de las nulidades y de la rescisión, que va del artículo 1697 al artículo 1714. Miren ustedes, es nulo todo acto o contrato al que le falta alguno de los requisitos que la ley prescribe o como documento insustituible. Todo acto o contrato que le falta algún documento que la ley prescribe para su validez es nulo. Si existe algún negocio hecho por un incapaz absoluto, póngase un menor de 12 años, ha firmado una letra de cambio, ese documento no va a prosperar y acarrea la nulidad porque el menor no está en capacidad de suscribir una obligación de esa naturaleza. Igual en un contrato, si el hijo falsifica la firma de su padre, y así tantos cientos de casos que se pueden poner. Por eso hablamos de que la nulidad es absoluta o relativa. La absoluta no puede ser saneada. Inclusive la nulidad absoluta tiene que ser declarada de oficio. La relativa siempre tiene que ser invocada, tiene que ser demandada por la parte que considera que existe ese error. Por ejemplo, a veces la mujer se toma la atribución de vender un vehículo sin la firma del marido. Entonces, ahí tenemos un caso de una nulidad relativa que puede ser saneada con la ratificación de su esposo. En cambio, a la otra, la nulidad absoluta, ahí sí es como consecuencia de un objeto o causa ilícita. Yo le he vendido a algún incauto un pedazo de terreno junto al Churo. Un pobre señor que vive en Loja, no conoce Quito, y le digo, junto al Churo este pedazo es mío, y él decide darme un anticipo, le estoy estafando. Ahí sí, nulidad absoluta. Causa ilícita, objeto ilícito, vicio que le afecta a algún contrato, motivan todos estos casos que la ley prevé sabiamente. ¿Quién debe declarar la nulidad? Siempre el juez, la autoridad competente. No es que yo digo esto es nulo, este testamento es nulo. Yo les había contado que está sustanciándose un juicio de nulidad de testamento que me ha correspondido asesorar por cuanto se omitió, se infringió una de las reglas de la sucesión de dejar lo que corresponde a los legitimarios, a sus descendientes. Se marginó de un plumazo a 3 herederos legítimos y ahora las consecuencias que está en la justicia sustanciándose la nulidad de ese documento público llamado testamento. Seguiremos avanzando la próxima semana. Ahora nos corresponde en el siguiente segmento decirles que estamos trabajando normalmente jornada en la mañana y en la tarde, siempre pidiéndoles que tengan la bondad de pedir una cita. Hace unos instantes me llamó un señor que ha ido a la oficina sin cita
Vea, y estoy yo en el canal. Pedirle siempre que reserve su cita, que la consulta no ha variado ni variará durante este año. $40 la reunión con el doctor Galiardo, que me gustan los temas civiles. ¿Cuáles son estos temas civiles? De familia, alimentos, régimen de visitas, división de los bienes sociales, capitulaciones matrimoniales, temas de inquilinato, temas laborales también. Continuamente estoy en la inspección del trabajo, ahora estoy defendiendo un visto bueno, también he contestado una demanda de tipo laboral dentro del término de 15 días a la judicatura, que me gusta hacer testamentos, redactar toda clase de minutas que son de diversa naturalidad y especie, que toda minuta debe ser supervigilada por el abogado para que luego no hayan fallas de fondo que acarreen estas nulidades relativas. Que me gusta lo que ocurrió hace unos minutos en la llamada del señor, asesorar, antes de que usted suelte $1, asesorar que su inversión se apegue a la ley y no caer en manos de los chantajistas. ¿Qué más? Que tuve una consulta de un divorcio de una señora que hace unos instantes inclusive me whatsappió, como decimos ahora, que no me confunda, le decía, señora, que en el tema de dar por terminado el vínculo matrimonial hay que ir paso a paso resolviendo el problema de sus hijos, luego el suyo y al final el de los bienes. Que estoy predispuesto a enseñarle esto, enseñarle a hablar en público, enseñarle a dar conferencias, enseñarle a dar una buena defensa de tesis, y que la única manera que usted va a triunfar en la vida es leyendo todos los días artículos fuera de su profesión. Mil gracias por vuestra atención. Nos veremos el domingo 24 de marzo a las 6 de la tarde, donde estaré contestando todas vuestras llamadas.